Muchísimas gracias por estar de nuevo en este canal. Os invito a suscribiros, me ayudáis muchísimo y os doy las gracias de antemano. Y también os invito a darle like y a dejar todos los comentarios que creáis oportunos. El vídeo de hoy va sobre esta pareja famosa, Paloma Cuevas y Luis Miguel. Fue en el verano de 2022 cuando saltó la noticia que, bueno, que puso a la prensa del corazón patas arriba, porque no se podría imaginar que Paloma Cuevas tuviera una relación con Luis Miguel, porque ya, pues, acababa de pasar por un proceso doloroso de separación del torero Enrique Ponce, que le puso los cuernos con Ana Soria, con una chica mucho más joven y bueno, y parece ser que desde hacía tiempo. Em pero bueno, desde ese momento que se empezó a filtrar la noticia, el foco mediático fue hacia ellos, y poco a poco ellos, pues, fueron alimentando más y más el interés, porque encima es que no confirman nada. Entonces, claro, el morbo está servido. Al día de hoy, tanto el cantante como la diseñadora de moda siguen esquivando todo lo que pueden a la prensa, pero no pueden negar la evidencia. Hay fotos, hay, bueno, viajes juntos, parece ser que empieza una convivencia. La pareja ya acapara las portadas de algunas revistas del corazón y ellos mismos saben que, bueno, que los periodistas los persiguen y que son carne de paparazzi. Hay muchas incógnitas sobre esta pareja y sobre todo por la relación que tienen, porque ellos eran amigos anteriormente y de hecho son compadres. Hay unas nuevas fotografías que han visto la luz que nos acercan un poco más a los entresijos de esta bonita historia de amor. Paloma Cuevas y Luis Miguel continúan apostando fuerte, parece ser, por su relación. Han sido captados en multitud de ocasiones, en Nueva York, en Madrid, en Bilbao, porque ellos ya viajan juntos desde hace tiempo. Pero la pareja sigue protegiendo su intimidad al máximo y siempre buscan esquivar a la prensa de todo lo que pueden. Paloma Cuevas está aprovechando al máximo estos meses junto a Luis Miguel, antes de que el cantante comience su gira por América. La pareja sigue adelante con su relación, ajena a los comentarios que vienen desde México, del otro lado del charco, porque al parecer la actitud del mexicano con su nueva familia no había sentado bien a la que fuera su mujer y madre de sus hijos pequeños. Em, Desde que se conoció la noticia de este romance, la prensa puso el foco en cada uno de sus movimientos. Cenas, salidas, amigos, fiestas de cumpleaños, escapadas románticas. Pero lo que más ha llamado la atención de todo es la actitud de Luis Miguel con las hijas de Paloma Cuevas. La pasada semana salieron a luz unas imágenes del cantante y Paloma Cuevas desplazándose hasta la casa que él tiene en Marbella, pero no lo hicieron solos, sino en compañía de las hijas de Paloma, Bianca y Paloma, que fueron fotografiadas junto a la pareja de su madre, es decir, junto a Luis Miguel. Las niñas son fruto de la relación de Paloma Cuevas con Enrique Ponce. Y más recientemente aún se han captado imágenes de Luis Miguel acompañando a las hijas de Enrique Ponce y de Paloma Cuevas a la puerta del centro escolar. Sin duda, pues la actitud de Luis Miguel con estas niñas es una actitud paternal, que nada tiene que ver con la actitud del mexicano hacia sus propios hijos, cosa que suele pasar y que personalmente a mí me repatea un poco porque no crían a sus hijos, no hacen caso a sus hijos, no llevan a la escuela a sus hijos, al colegio, no participan de la vida de sus hijos, pero sí de los hijos de sus parejas. Por tanto, esta actitud es un poco, pues, difícil de aceptar por la madre de los hijos de él, de Luis Miguel, y me parece lógico. Y eso es un desprecio hacia sus hijos, para mi modo de verlo. Quizás esté equivocada, dejáis en los comentarios lo que la opinión vuestra. El artista sí ha sido criticado, por supuesto, por esta actitud en redes sociales, lo que nunca hizo con sus propios hijos, lo hace ahora con los de Paloma.
Es una vergüenza criar a los hijos de otra mujer y de otro con otro padre y no dejar a y no tener no criar a sus o sea, no tener relación ni llevar normalmente al colegio a sus hijos. Incluso dicen que Luis Miguel, las malas lenguas, que tampoco lo puedo yo asegurar, que no pasa la manutención a sus hijos, cosa que, bueno, ya sería el colmo, ¿no? También que se ha rebotado y mucho, y yo creo que con razón, con mucha razón, porque esto duele cuando te desprecian a tus hijos, por su propio padre, pues es que duele muchísimo. Y si le duele a los hijos, también le duele a la madre de esos hijos. Y por tanto, la expareja de Luis Miguel, a la madre de sus hijos, Araceli Arámbula, era preguntada en los medios de comunicación en el aeropuerto mexicano, donde la encontraron. Ella es una actriz y confirmó que no había felicitado a su hijo, o sea, que Luis Miguel no felicitó a su hijo Miguel, que también se llama Miguel, por el 16º cumpleaños. Y, ella dice: "Fíjate que nos llamó el papá, pero mejor pregúntale a él", dijo refiriéndose a Luis Miguel. Es muy triste lo que este señor hace, para mi modo de ver, y esto siempre pasa factura. Y después se quejan de que sus hijos no los quieren, ¿cómo los van a querer? Es imposible. La mexicana aseguró que actualmente ella se hace cargo de sus propios hijos, se hace cargo de los gastos gracias a su trabajo. Yo trabajo mucho y la verdad vivimos muy bien, dice, con lo que yo gano. Tengo mi carrera desde antes de conocer a Luis Miguel, con Luis Miguel y después de Luis Miguel. Es decir, ella, pues tiene una vida holgada porque ella gana para sus hijos, pero esto no quita de que sus hijos tienen un padre y que el padre tiene que contribuir a todo lo que debía de contribuir a todo lo que se refiere a sus hijos. Dice que ella no necesita nada de Luis Miguel, pues además de cubrir las necesidades económicas de sus hijos, también tiene que cubrir las afectivas, que son las que más duelen. Dice que soy mamá y papá, soy una mujer con muchas mujeres de México y también, por supuesto, que de España y de todo el mundo, por desgracia, que nos hacemos cargo de los hijos económicamente, educándolos también y el estar siempre pendiente de ellos. Y los padres se lavan las manos y encima, pues, crían los hijos de las parejas que tienen actuales, es decir, de los hijos de otras personas. Por tanto, esto es lo que debía de estar penalizado judicialmente. Pero bueno, nadie le puede obligar a un padre a ejercer de padre, también es verdad. Pero la mexicana no se calla, y la mexicana sigue diciendo lo que realmente piensa, y yo ahí tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con ella. Acudió al show del influencer Jorge Lozano, en conocido especial en México por sus chistes con los temas de desamor. Entonces Araceli, se refirió al padre de sus hijos con un calificativo: "Rey cucaracho". Eh Lo hizo a gusto, se despachó muy a gusto, y dice: "Si yo salí del rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho. Estado civil ingobernable". Unas palabras que han sido muy comentadas en medios mexicanos y que demuestran en qué punto se encuentra la relación con el padre de sus hijos y en qué punto se encuentra la relación del padre de sus hijos, porque para ella es muy doloroso que el padre de sus hijos no se ocupe de ellos. En cambio, Paloma Cuevas y Luis Miguel hacen caso omiso a todo eso, pasan de todo, incluso fueron a vivir hace poquito a la misma urbanización, La Finca de Madrid, en que tanto él como Paloma Cuevas tienen una casa. Paloma Cuevas siempre intenta que su vida privada pase desapercibida, sobre todo públicamente. Es muy hermética y
ella, pues, tenía que tomar un poco nota de todo esto, porque ella también tiene una separación traumática, ya que le pusieron los cuernos, Enrique Ponce, el torero, le puso los cuernos con Ana Soria, y tiene 2 hijas que también están sufriendo y que su padre tampoco es que se ocupe demasiado de ellas, porque se ocupa más de su relación. Eh, y aunque busca esquivar la polémica, tendría que poner también cartas en el asunto sobre esa paternidad de Luis Miguel. No sé si lo hace, tampoco la puedo juzgar yo, pero aparentemente no. Y tendría que, bueno, pues como ella también está pasando por lo mismo, ponerse en la piel de la madre de los hijos de Luis Miguel. Están felices, Luis Miguel y Paloma están felices, sonríen, lo pasan bárbaro. Y parece ser que se han decidido ya instalar en España y en esa urbanización, la finca, esa urbanización hermética. De momento, cada uno tiene su casa, pero no quita que hagan vida en una de ellas, simplemente. La pareja acaba de pasar la Semana Santa hace poquito en la finca que tiene Luis Miguel en Málaga, La Zagaleta, y también la compartieron esa finca, o sea, esos días con las hijas de Paloma Cuevas y de Enrique Ponce. Parece que la relación entre las hijas de Paloma Cuevas y Luis Miguel es excelente porque, claro, ya era antes, em, pero eso sí, no le quita de también ocuparse de sus hijos. La relación está ya muy consolidada, o bastante consolidada, porque ya tienen una relación familiar fuerte. El cantante está a punto de irse de gira. También Paloma tiene muchos proyectos como diseñadora. Em Está muy ilusionada por el paso que ha dado de la convivencia con Luis Miguel. Esta es una verdadera prueba de amor, según dicen muchos, bueno, para los ojos de la gente. Em, Quizás sea dentro de poco, aunque Paloma es muy reservada, que posen públicamente los 2 juntos para los medios de comunicación y den una entrevista. Porque, de momento no han verbalizado nunca que tienen una relación, no lo han confirmado nunca, pero, se supone que pronto lo harán porque, bueno, hay una rivalidad con su ex, con Enrique Ponce y Ana Soria, aunque esta pareja sí lo ha verbalizado y actualmente van a participar en un programa de televisión. Em el Hormiguero, de Antena 3. Y entonces la rivalidad entre ellos es tan grande que yo creo que una pareja va detrás de la otra. Unos casi siempre van Enrique Ponce y Ana Soria detrás de las exclusivas, de las fotos, de posar con los periodistas, de ir de vacaciones, detrás de Paloma Cuevas y Luis Miguel. Pero, no sé por qué me parece a mí que ahora va a ser al contrario, que ellos, Ana Soria y Enrique Ponce, dieron el primer paso hacia la televisión y que pronto lo harán Luis Miguel y Paloma Cuevas. Y cuando así sea, os tendré informados. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Por favor, no os olvidéis de suscribiros. Me ayudáis muchísimo. Muchísimas gracias.